Uno de los hechos más sobresalientes de la historia de la humanidad es la Reforma Protestante. Lo que se dio en la Reforma Protestante, para poderlo comprender en toda su perspectiva, debemos entender que la Iglesia del Señor Jesucristo había sido iniciada por el Señor, por el apóstol Pablo, etc. Y durante 1500 años sufrió un proceso de descomposición, un proceso de corrupción. Entonces, reforma es esta palabra que asume que hay algo que está descompuesto, que tiene que componerse, algo que está mal, que tiene que ser reformado. Y por eso se llama la Reforma Protestante. ¿Qué buscaban los reformadores? Entendamos qué es un reformador. Un reformador es una persona que quería regresar a la pureza del Evangelio, a la pureza de la Biblia. Más adelante hablaremos de los puritanos, que por cierto, era un apodo peyorativo que les pusieron precisamente por buscar la pureza de la palabra de Dios. Pero en general, todos los reformadores, no importa si nosotros hablamos de Wycliffe o de Tyndale, no importa si hablamos nosotros de Hus o de Lutero o de Zwingli o de Calvino, todos ellos lo que querían era regresar a la autoridad suprema de la Escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios. Abandonar las tradiciones, abandonar las formas, abandonar los vicios y regresar a la pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que por cierto es un movimiento que necesitamos y que lo necesitamos siempre, porque los desvíos parecen ser humanos, y acuérdese usted del enemigo y de los dardos de fuego del maligno, etc. Entonces, los reformadores, y lo hago a manera de introducción, lo que buscaban era combatir la lejanía, la distancia que existía entre la iglesia de la época y la palabra de Dios.